Hola, mi nombre es Jocelyn Campos y soy la profesora de español en CONET, la sede de Cartago. Bienvenidos a la clase del género literario novela. Esta es para 11º año. Comencemos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de géneros literarios, estamos hablando de la categorización o la clasificación de los diferentes textos escritos literarios según su función y sus características. La novela, como lo vemos por acá, se nos dice que pertenece a la narrativa. Eso quiere decir que su función es contarnos una historia. Esta historia puede ser ficticia o puede estar basada en hechos reales o en hechos históricos. Recordemos que en la literatura la mayoría de textos son ficticios, pero en algunas ocasiones están basados en elementos y hechos históricos o en historias reales con un toque de ficción. Entonces recordemos que la función de la novela es contarnos una historia. Vamos a ver ahora algunas de las características más importantes de la novela. Por ejemplo, tenemos ahí que la novela tiene un personaje principal y en torno a él gira la historia. Eso quiere decir que, por ejemplo, como ya lo vamos a ver más adelante, en el caso de la metamorfosis y crónica de una muerte anunciada, vamos a tener una historia, pero esa historia va a estar conectada o va a girar en torno a un personaje principal. Va a haber un personaje principal en el que nos va a conectar todos los elementos que se nos van a contar en esa historia. Además, tenemos que la novela es un texto extenso. ¿Por qué es extenso? Porque, bueno, recordemos que hay un personaje principal, nos van a contar la historia de ese personaje, por lo tanto suelen darnos muchos detalles o adentrarse en los detalles de la vida de ese personaje y todo lo que sucede alrededor de él. Dice por ahí que además la novela tiene muchos personajes. ¿Por qué? Porque recordemos que ese personaje se va a relacionar con otros. Trata varias temáticas, hay varios temas que se enfocan en la novela. Pensémoslo así, es como si cada uno de nosotros fuera el personaje principal de nuestra propia historia, de nuestra propia novela. Y la contáramos. Vamos a dar algunos detalles importantes de nuestra vida para que podamos darnos a conocer. Nos relacionamos con varias personas, ¿verdad? Hay con quienes nos relacionamos más, otros menos, y nos desarrollamos en varias áreas de nuestra vida. Eso lo podríamos ver como los temas en los que se trata la novela. Además, tenemos que la novela es un texto que está escrito en prosa. Esto quiere decir que vamos a encontrarnos un texto estructurado por párrafos, ¿verdad? Y las ideas, por decirlo así, están de inicio a fin en todo el renglón, que es lo opuesto al verso, como en el caso de la poesía. Además, hay algo muy importante en las características de la novela, y es que las novelas van a tener un narrador. ¿Quién es el narrador? Es el elemento que nos va a contar la historia. Y ya vamos a adentrar un poquito más en este elemento tan importante, que es el narrador. Entonces recordemos que el narrador siempre es el que nos cuenta la historia. Por ahí vamos a entrar ya a lo que son los elementos de análisis. Y el primero que vamos a estudiar es el narrador. Recordemos que es quien nos cuenta la historia. Lo que pasa es que existen 3 diferentes tipos de narradores. Estos narradores nos permiten a nosotros conocer diferentes perspectivas de esa historia. Es decir, dependiendo del tipo de narrador que tenga un texto, así va a ser el manejo de la historia que tengamos. Vamos con el primer tipo de narrador. Dice que es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel narrador que tiene un conocimiento total de la historia. Incluso saben lo que los personajes sienten y piensan.
En muchas ocasiones, este tipo de narrador es comparado con Dios. La palabra omnisciente quiere decir que está en todo lado, lo sabe todo, lo conoce todo, pero físicamente no se ve, no lo vemos. Entonces, es como esa voz, ¿verdad? Que tiene un dominio total de la historia, de lo que pasa, de lo que pasó, de lo que va a pasar. Y es el único tipo de narrador que no es un personaje de la historia y que además puede adentrarse en el mundo interno de los personajes. ¿Qué quiere decir el mundo interno de los personajes? Que puede contarnos lo que ellos están pensando y están sintiendo. ¿Okay? Por eso se le compara con Dios, porque partimos del hecho de que lo ve todo, lo sabe todo y lo conoce todo, incluso lo que los personajes sientan o piensan. Y por aquí hay un pequeño ejemplo. Mientras reflexionaba, vean que el narrador sabe lo que el personaje está pensando o está reflexionando. Sobre todo esto con gran rapidez, sin poder decidir a abandonar la cama. En este mismo instante, el despertador daba las 7 menos cuarto. Llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama. Vean que el narrador sabe lo que está reflexionando, lo que está pasando, porque nos dice que hay un reloj y nos puede decir incluso la hora, y además que están llamando a la puerta, ¿verdad? Pero vean que él no está ahí, es como esa voz que lo está viendo todo desde arriba y maneja todo ese espacio hasta lo que está pensando el personaje. Ese es el narrador omnisciente. Después vamos a pasar al narrador testigo. Vean que acá hay un pequeño cambio, porque nos dicen que el narrador testigo es un personaje de la historia, cosa que no pasa en el narrador omnisciente. Recordemos que el omnisciente no es un personaje, el testigo sí. ¿Qué hace ese narrador testigo? Nos va a contar lo que vio, lo que escuchó o lo que le contaron. Por ejemplo, había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. Vean lo que está pasando acá. Si nosotros leemos hasta el asunto donde dice, donde nos cuentan los sueños, ¿verdad? Hasta la palabra pájaros, podríamos pensar que es un narrador omnisciente, porque está contándonos lo que está soñando, o sea, lo que está pensando. Sin embargo, cuando el narrador sigue, nos damos cuenta que es un narrador testigo, porque vean que tenemos el elemento me dijo, o sea, el narrador nos está contando lo que le dijo otro personaje, que en este caso se llama Plácida Linero. Entonces, estos elementos como me dijo, me contó, me compartió, escuchó, ¿verdad? Son parte importante de las claves para reconocer un narrador testigo, porque nos está contando lo que le dijo otro personaje. Además, tenemos otro tipo de narrador que es el narrador protagonista. Este narrador lo que hace es contarnos su propia historia, por eso se llama protagonista. Y vean que nos dicen que es un personaje de la historia y que narra en primera persona, porque nos narra lo que a él le pasó, ¿ok? Por eso es protagonista. Vamos a hacer una pequeña aclaración acá. El narrador protagonista no es lo mismo que personaje principal. El personaje principal es de quien se habla o de quien se trata la historia. Pero cualquier personaje que cuente su propia historia se convierte en un narrador protagonista.
y narra en primera persona. Vean el ejemplo. Yo, ahí tenemos la primera persona, yo en realidad no quería venir hasta aquí. Cosas de la intuición. Me había levantado muy cansado de tanto rulear y no tomé café, sino que me lavé los dientes, me eché agua en el pelo y salí a la calle. Entonces, vean, hay primera persona en todo el fragmento, ¿verdad? Y es un personaje que nos está contando lo que a él le pasó. Eso quiere decir que es un narrador protagonista. Ok, entonces, recordemos, narrador omnisciente es aquel que tiene un conocimiento total de la historia, hasta lo que piensan y sienten los personajes. El narrador testigo es un personaje que nos cuenta lo que vio o lo que le contaron. Y el narrador protagonista es aquel que nos cuenta su propia historia. Por eso va a narrar en primera persona. Ya que hicimos un pequeño repaso por los tipos de narradores, vamos a entrar a otros elementos de análisis. Y ahí tenemos los espacios o lo que conocemos como el mundo mostrado. Recordemos que en el aspecto literario hay una característica que se llama la verosimilitud, que es la capacidad que tiene el texto literario para hacernos creer, hacernos sentir y hacernos pensar que lo que estamos leyendo es real, aunque tengamos clara la idea de que son historias ficticias, pero podemos sentir que es real. ¿Cómo se logra eso? Porque en los textos nos van a incluir ciertos elementos con los que nosotros nos desarrollamos cotidianamente. A eso le vamos a llamar espacios. ¿Ok? Vamos a ir uno por uno. Yo les traje aquí algunos ejemplos de los textos que vamos a trabajar durante esta semana y se los voy a ir explicando a ver qué tal nos va. Muy bien, tenemos el espacio físico. En el espacio físico lo que nos dan son descripciones físicas de lugares, de paisajes o de los personajes, tanto de su contextura física, ¿verdad? Cómo son físicamente, como de sus vestimentas, para que podamos crearnos una imagen del paisaje, del lugar, del personaje, etc. Entonces vean el ejemplo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido caqui y las botas de montar con que se iba los lunes al divino rostro. Entonces, ¿por qué es un espacio físico? Porque vean que nos está diciendo cómo va vestido el personaje, ¿verdad? Entonces podemos imaginárnoslo todo de blanco, tanto su camisa como su pantalón, y vean que incluso nos dice que ambas piezas son de una tela específica, ¿verdad? Entonces, podemos imaginar cómo va vestido el personaje. Eso lo constituye en un espacio físico. Además, tenemos por ahí el espacio psicológico. Cuando nos hablan de un espacio psicológico es porque nos están describiendo, chicos, todo lo que tiene que ver con los pensamientos y las emociones de los personajes. Entonces, acá hay un pequeño fragmentito que lo demuestra muy bien. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama. Este es un pequeño fragmento de la Metamorfosis. La Metamorfosis es un texto bastante psicológico, ¿verdad? Y vean que nos está hablando de sus pensamientos. Él está reflexionando, está pensando. Entonces, eso quiere decir que acá hay un espacio psicológico. Por otra parte, tenemos el espacio religioso. En el espacio religioso nos vamos a encontrar que hay expresiones de fe, pero tiene que ver con cualquier creencia y con cualquier fe.
Puede ser, por ejemplo, en los textos griegos cuando nos hablan de elementos mitológicos, ahí hay expresión de fe porque en su momento fue religión. Puede ser alguna tradición, algún ritual religioso de cualquier tipo de religión y de cualquier creencia. En este caso, tenemos un ejemplo tomado de Crónica de una muerte anunciada, en donde nos van a hablar un poco de esas expresiones de fe del catolicismo. Dice el fragmento, pero él explicó que se había vestido de pontifical por si tenía ocasión de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés. Ni siquiera se bajará del buque, le dijo. Echará una bendición de compromiso como siempre y se irá por donde vino. ¿Por qué sabemos que hay espacio religioso? Porque vean que nos mencionan una figura de religión, en este caso que es la figura del obispo. Ahí sabemos que nos están enmarcando un espacio religioso. Además, vean que se menciona la palabra pontifical, haciendo referencia a la vestimenta del Papa, ¿verdad? Entonces, vean que ahí, en esas figuras de orden religioso, pues nos encontramos este espacio. Pero no terminamos ahí, son varios espacios. Vamos a continuar. Recordemos que son descripciones que a nosotros nos están haciendo. El siguiente espacio que tenemos es el espacio económico. Ok, cuando nos hablan de espacio económico, quiere decir que nos están dando a entender la clase social a la que pertenecen esos personajes, ya sea clase social alta, clase social media o clase social baja. Y por acá tenemos un pequeño ejemplo tomado de la metamorfosis. Sin embargo, este dinero no era del todo suficiente como para que la familia pudiese vivir de los intereses. Bastaba quizá para mantener a la familia 1, como mucho 2 años. Más era imposible. Así pues, se trataba de una suma de dinero que en realidad no podía tocarse y que debía ser reservada para un caso de necesidad. Pero el dinero para vivir había que ganarlo. Vean que no solamente es porque se nos está hablando de dinero, sino que también nos están dando a entender cómo vive esa familia. Vean que no nos dice que es una familia de clase social baja, ¿verdad? Porque bien nos dicen que tienen dinero para mantenerse, para ir viviendo al día a día, pero tampoco es una familia de clase social alta, ¿verdad? Porque como el fragmento lo explica bastante bien, ellos debían trabajar para poder vivir, ¿verdad? Estamos hablando de una clase social media y eso va a definir su estilo de vida y nos va a dar algunos elementos que nos permitan analizar el texto y las críticas o los temas que se trata en ese texto. Muy bien, por acá tenemos el espacio social. Cuando nosotros hablamos de espacio social, quiere decir que el texto nos va a tratar de mostrar cómo son los valores, las tradiciones, las costumbres sociales de la sociedad del texto, de la sociedad que se está plasmando en el texto. Recordemos que la literatura es un producto social y que como producto social va a tratar de mostrarnos una realidad social por medio de metáforas, por medio de lecciones connotativas, ¿verdad? Y recordemos que los textos también son escritos ambientados en ciertas épocas sociales. Entonces, es importante que para que nosotros podamos hacer un análisis de la sociedad, ¿verdad? Entendamos cómo funciona el espacio social. El espacio social es cuando nos dice ese texto cuáles son los valores, las tradiciones y las costumbres sociales.
Veamos el ejemplo. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían bordar en bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, hacer flores artificiales y dulces de fantasía, y redactar esquelas de compromiso. Es un pequeño fragmento de Crónica de una muerte anunciada, pero vean que nos deja muy claro cómo son los roles sociales en los que se educaba o en los que somos educados, ¿verdad? Cómo se educa para ser hombres y cómo se educa para ser mujeres, ¿verdad? Como esos roles sociales que la novela lo va a analizar y va a cuestionar. Más adelante lo vamos a ver. Pero vean que es los valores y las tradiciones en las que se vivía o se vive en la época en la que nos comentan la novela, ¿verdad? Cómo se vivía o cómo era más bien ese contexto social. Muy bien. Por otra parte, tenemos el espacio ético. Vean, el espacio ético tiene que ver también con los valores, pero ya no a nivel social. Cuando hablamos a nivel social es a nivel colectivo. El espacio ético tiene que ver con los valores a nivel individual, a nivel del personaje. Tiene que ver con la moral de ese personaje. ¿Ok? Cómo se comporta el personaje según la moral. Eso tiene que ver con el espacio ético. Y por acá hay un ejemplo también de crónica. Santiago Nazar no caía porque ellos mismos lo estaban sosteniendo a cuchilladas contra la pared. Desesperado, Pablo Vicario le dio un tajo horizontal en el vientre y los intestinos completos afloraron con una explosión. Después de buscarlo a gritos por todos los dormitorios, oyendo sin saber dónde otros gritos que no eran suyos, se asomó a la ventana de la plaza y vio a los gemelos vicarios que corrían hacia la iglesia. Vean el espacio ético acá donde está marcado, sobre todo en los personajes de los gemelos vicarios, porque estamos hablando de una muerte, ¿verdad? Ellos están asesinando a un personaje, entonces, ¿cómo su moral les permite hacer esto? ¿Verdad? Y ya vamos a ver más adelante qué es el asunto ético que se tienen los gemelos vicarios para tomar la decisión de asesinar a Santiago Nazar, ¿verdad? Entonces vean cómo el espacio ético tiene que ver con la moral, ¿verdad? O sea, desde su moral ellos debían o estaba bien asesinar. Lo que tal vez para nosotros no esté muy bien visto, ¿verdad? Podríamos pensar, no, ¿cómo asesinar a una persona? Entonces vean que el espacio ético tiene que ver con la moral de los personajes, ¿ok? Nos faltan unos cuantos espacios para terminar. Por aquí tenemos el espacio político, que en el espacio político nos vamos a encontrar con las expresiones de poder y las jerarquías a nivel político. Todas las figuras políticas o todas las expresiones de política las vamos a enmarcar en este espacio. Vean, por ejemplo, en este pequeño fragmento de Crónica de una muerte anunciada, nos encontramos a la figura del coronel. El coronel Aponte, preocupado por los rumores, visitó a los árabes familia por familia y al menos por esa vez sacó una conclusión correcta. Entonces, con solo que se mencione una figura política, ya ahí tenemos espacio político. ¿Ok? Y ya para finalizar, tenemos el espacio educativo. En el espacio educativo nos vamos a encontrar con el conocimiento que tengan los personajes, ¿ok? No tiene que ver tanto con si el personaje tiene o no tiene dinero, sino con qué tanto sabe. Podríamos encontrarnos un personaje que sea muy pobre, pero tenga mucho conocimiento, sepa mucho, haya leído, ¿verdad? O que se nos mencione
una figura como un maestro, una universidad, que el personaje asiste a la escuela, etc. Y acá hay un pequeño fragmento de la metamorfosis. ¿Qué profesión tan dura he elegido? Eso quiere decir, chicos, que el personaje tiene cierto conocimiento educativo, tuvo acceso a una educación y por eso cuenta con una profesión. Por lo tanto, hay un espacio educativo. Partimos del hecho de que él tuvo acceso a la educación, que pudo sacar una carrera y se pudo formar. Espacio educativo. Muy bien. Entonces, recordemos, espacio físico, psicológico, económico, educativo, político, social y ético. Por otra parte, otro de los elementos de análisis con los que contamos son los registros del habla. Los registros del habla tienen que ver con el tipo de lenguaje que utilizan en la historia, ya sea que esos lenguajes sean cultos, coloquiales o literarios. Vamos a ir uno por uno. Cuando nosotros hablamos del registro culto, nos estamos enfocando en que utiliza un lenguaje estándar, un español formal, un lenguaje formal, ¿ok? Cuando hablamos del registro coloquial o popular, tiene que ver con palabras o un registro informal, palabras de uso cotidiano o tal vez que el personaje no pronuncia bien las palabras, se come algunas letras, ¿verdad? O utiliza ciertos términos, ¿verdad? Y por último tenemos el lenguaje literario. Por supuesto que todos los textos literarios van a tener lenguaje literario, que es aquel que nos llena de metáforas, símiles, hipérboles, prosopopeyas, para darle sentido al texto. Entonces, vean, en el registro oculto, que es el lenguaje formal, vamos a partir del hecho de que utilizan un lenguaje estándar, formal. No necesariamente tiene que ver con palabras como cultismos o palabras que tal vez no conozcamos, puede que sí, pero se trata de un español estándar y formal. Vean, por ejemplo, un fragmento de la metamorfosis. Si hubiese estado aquí la hermana, y seguro que el apoderado, ese aficionado a las mujeres, se hubiese dejado llevar por ella. Ella habría cerrado la puerta principal y en el vestíbulo le hubiera disuadido de su miedo. Entonces, vean que nos encontramos con un lenguaje formal. No hay palabras de uso cotidiano, no hay palabras que nos parezcan de pronunciaciones extrañas, ¿verdad? O cotidianas. Entonces, mantenemos eso como un registro culto. Vean el ejemplo del lenguaje coloquial. Santiago Nazar levantó la mano para parar el primer golpe de Pedro Vicario. Vean que el término parar es de uso coloquial, ¿verdad? Nosotros lo entendemos como que él le detuvo la mano, ¿verdad? Que lo atacó por el flanco derecho con el cuchillo recto. ¡Hijos de puta!, gritó. Entonces, vean que en Crónica de una muerte anunciada, evidentemente tenemos un lenguaje coloquial, en donde esta expresión no es muy formal, ¿verdad? Todos partimos del hecho de que no es una expresión formal. Al contrario, tiene toda la connotación de ser de un registro coloquial e informal. Casi que podríamos pensar que un lenguaje eso es. En el registro coloquial vamos a tener expresiones, por ejemplo, puede que un texto tenga palabras como mae o como tuanis o el compita. Si leyeron Que vivimos en onda, saben que por ahí hay un fuerte registro coloquial y popular. Pero no solo tiene que ver con las expresiones, sino tiene que ver con la pronunciación. Por ejemplo, que el personaje, en vez de decir vamos para el cine, hable como vamos para el cine.
Entonces está omitiendo ciertas letras ahí. Eso es parte de nuestro registro coloquial o popular. Coloquial quiere decir que es como hablamos todos los días cuando conversamos con las personas, que es un poco más relajado. Y por otra parte, en el lenguaje literario tenemos las metáforas, los símiles, las hipérboles, prosopopeyas, que son las que le dan sentido y las que tenemos que tratar como de analizar o de sentir en el texto, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo muy cortito, también el amor se aprende. Es un fragmento de Crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? En donde hay una metáfora, una alusión a que el amor es una de las lecciones también que tenemos en la vida. Entonces, vean que el lenguaje literario tiene que ver con lo que son metáforas, símiles, hipérboles, prosopopeyas que usamos para interpretar ese texto y que lo convierte en un texto literario y artístico que debemos inferir y que debemos tratar de siempre leer en el lenguaje connotativo. Muy bien, ya vamos a ir finalizando con los elementos de la narrativa o de la novela en este caso. Tenemos los estilos. Cuando hablamos de estilos, me están informando sobre los diálogos, sobre las conversaciones que tienen los personajes en ese texto. Sin embargo, a nivel escrito, tenemos dos maneras de plasmar esa conversación. Tenemos el estilo directo. Se llama así porque los personajes hablan directamente. Eso quiere decir que el narrador da un espacio para que los personajes interactúen ellos, hablen ellos. Y ustedes me dirán, profe, ¿y cómo pasa eso si es un texto escrito? Bueno, en el texto escrito lo vamos a encontrar marcado por dos señales. La primera es que el estilo directo va a venir introducido por las rayas. Esta raya, que se llama raya, pero le vamos a decir raya de diálogo para que ustedes sepan que me introduce un diálogo. Entonces, cada vez que un personaje va a hablar, se abre con estas rayas de diálogo, ¿ok? Y además, esas líneas van a estar en primera persona o va a haber plasmada una conversación. ¿Han entendido ustedes una sola palabra? Preguntó el apoderado de los padres. ¿O es que nos toma por tontos? Entonces, vean, aquí tenemos dos elementos. La rayita que me abre este diálogo y aquí me lo cierra. Y este fragmentito, preguntó el apoderado de los padres, es una intervención que hace el narrador y luego el narrador le da paso de nuevo al personaje, vean la rayita, o es que nos toma por tontos y ahí cierra el diálogo, ¿ok? El personaje habla directamente. Mientras que en el segundo estilo, que es el estilo indirecto, es el narrador el que nos cuenta lo que dicen los personajes. Eso quiere decir que los personajes no hablan, por eso los textos no están en primera persona. Es como el zinc, me había dicho alguna vez. A su madre, en cambio, lo único que le interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo había oído estornudar mientras dormía. Le aconsejó que llevara un paraguas. ¿Por qué les destaco estas dos frasecitas? Porque vean que partimos del hecho de que los personajes están conversando, pero no lo hacen de forma directa. El narrador nos está contando. Me había dicho, le aconsejó que, le dijo que, le añadió que. Entonces, vean que los diálogos ya no están ni marcados por una rayita,
ni están en primera persona. Le aconsejó que llevara paraguas, ¿verdad? Entonces, pensaríamos que la mamá le dijo, Santiago, llévese un paraguas, ¿verdad? Pero no nos lo están marcando como un diálogo directo, sino que el narrador nos lo está contando. Le aconsejó que llevara un paraguas. Él nos está contando lo que el personaje dijo en ese momento, pero no es directamente el personaje quien habla. Por eso no hay rayitas ni está en primera persona. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Y para continuar, les voy a hablar un poquito de cada uno de los textos. En este caso, tenemos La Metamorfosis. La Metamorfosis es una novela escrita por Franz Kafka, ¿ok? Y pertenece al movimiento literario del vanguardismo. Vamos a hablar un poquito del vanguardismo. Nos dice que el vanguardismo es un movimiento artístico, en este caso es un movimiento literario porque estamos analizando literatura, que surge en el siglo XX, pero no surge en cualquier contexto, sino que surge después de la revolución industrial y lo va a impulsar la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginar toda la situación tan convulsa que estaba viviendo la sociedad, ¿verdad? A nivel mundial, con todos esos acontecimientos que marcaron la historia. No solamente la revolución, sino también las guerras, cómo la perspectiva de vida va a cambiar. Pensémoslo así, que es un poco similar a lo que estamos viviendo a nivel actual con la pandemia, ¿verdad? Cómo nos ha hecho analizar un poco las cosas, cambiar la perspectiva de vida, la filosofía de vida a nivel mundial que se ha transformado un poco, pues en un contexto de cambio surge el vanguardismo. ¿Qué es lo que dice el vanguardismo? Bueno, va a abogar por la libertad de expresión. Recordemos que en un contexto tan convulso como las guerras, hay poca libertad, no solo para expresarse, sino para salir, para andar tranquilos, para vivir prácticamente. Entonces, el vanguardismo va a luchar por una libertad de expresión, por la creación de nuevas formas artísticas y por la innovación estética. Ya la filosofía vanguardista va a estar un poco cansada de lo convencional, de lo tradicional, de lo que se ha venido haciendo, ¿ok? Partimos del hecho que para los vanguardistas todos los avances que se han tenido no han sido suficientes para mejorar lo que es la vida humana, ¿verdad? Entonces quiere romper, quiere crear cosas nuevas, quiere mejorar. Para eso va a romper con las estructuras convencionales y va a utilizar un recurso muy literario que va a ser la metáfora, ¿ok? Y por acá les puse un ejemplo ya centrado en nuestro texto en el que el título como tal, la metamorfosis, por sí mismo es una metáfora. Y ya más adelante vamos a ver por qué. Otra de las características del vanguardismo es que hay una fuerte referencia hacia lo psicológico. Nos vamos a encontrar con elementos del mundo onírico, que lo onírico es todo aquello que tiene que ver con los sueños, con los pensamientos. La lógica va a perder fuerza, ya no todo va a tener una expresión lógica o racional, sino que la intuición, la subjetividad, las emociones van a ser muy importantes para este movimiento. Vean que por acá se los anoto más específicamente, ¿verdad? En donde hay un predominio de la emoción sobre la razón y hay una importancia de la individualidad y el existencialismo. El vanguardismo se va a cuestionar mucho
sobre el sentido de la vida, ¿verdad? O sea, ¿para qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué pasa todo esto? Eh, y una importancia de la individualidad. ¿Qué deseo yo? ¿Cómo lo percibo yo? ¿Cómo lo siento yo? ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? Por eso va a buscar romper con estructuras convencionales, ¿verdad? Y en el aspecto donde la lógica va a perder fuerza es porque también el vanguardismo a nivel filosófico y existencial se va a cuestionar mucho eh, las guerras, todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? O sea, la vida es esto, es un poco absurdo, ¿verdad? La guerra, el estar peleando, el estar este, asesinando personas, ¿verdad? O estar peleando por intereses como políticos. Entonces se va a cuestionar un poco todo eso y por eso va a predominar más lo que es la emoción sobre la razón y sobre lo que hasta ese momento ha tenido sentido. Entonces hay un poco el absurdo va a ser parte esencial de la nueva realidad y lo vamos a ver plasmado en lo que es la metamorfosis. Bueno, como elementos estructurales puedo contarles que en la metamorfosis tenemos un narrador omnisciente, como el ejemplo que estaba al inicio. Hay un personaje principal que se llama Gregorio Samsa, ¿verdad? Y luego tenemos otros personajes como es Greta, que es la hermana de Gregorio, la madre, el padre, de los cuales no se nos mencionan los nombres. Está la mucama, ¿verdad? O la sirvienta de la casa de Gregorio, el gerente, que es su jefe, el apoderado, que es quien llega a buscarlo, y los huéspedes, que son una visita que una vez hacen a la casa de Gregorio. Antes de entrar a los temas, me gustaría contarles un poco qué es lo que pasa en la metamorfosis. Siempre recuerden que es importante leer el texto. Acá tenemos esta imagen en donde vemos un poco extraña, ¿verdad? Desde el título, chicos, en la metamorfosis hay una metáfora, ¿ok? Recordemos que la metamorfosis significa un cambio, una transformación. La metamorfosis más conocida y más metafórica es la de la mariposa, en donde representa el crecimiento y el avance de una persona, ¿verdad? Que se va a transformar de un gusanito a una hermosa mariposa que abre sus alas. Sin embargo, en la metamorfosis de Kafka es todo lo contrario. Un día, Gregorio Samsa llega cansado a su casa de trabajar, de las presiones económicas, de las presiones sociales, de la presión que le hace su familia, y él, cansado de todo esto, de la rutina, de la burocracia en la que él trabaja y la que convive, se acuesta a dormir. Y al día siguiente, él empieza a sentirse completamente extraño, no se siente él, y empieza a descubrir que se está transformando en una cucaracha o en un bicho, ¿verdad? Cuando su familia lo descubre, se horroriza, ¿verdad? Y más que tomarle importancia y tratar de ayudarlo, lo rechazan, lo esconden. Cuando el apoderado llega a buscarlo, no lo llega a buscar porque se ha preocupado por qué no ha ido a trabajar, si será que le pasó algo, si será que está enfermo. No, simple y sencillamente porque lo necesitaban para que hiciera su trabajo, ¿verdad? Porque él tenía que cumplir como un empleado más, no tenía una razón para ausentarse a su trabajo. Entonces vean que el panorama es muy desalentador, muy triste, ¿verdad? Es como la importancia de Gregorio como persona no existe, ¿verdad? Él tiene una importancia como un trabajador que produce para una empresa, de un
de un hombre que produce dinero para poder proveer a su familia, ¿verdad? Pero no hay mayor preocupación de él como ser humano, como individuo, como persona. Entonces, a nosotros esto nos puede parecer muy extraño, como un hombre que se aparece convertido en una cucaracha. ¿Qué es eso? Incluso puede ser hasta chocante. Bueno, recordemos que para el vanguardismo lo lógico ya deja de ser importante, sino que ahora va a utilizar la metáfora. ¿Qué es esa metáfora de esa transformación? Bueno, hay toda una crítica, como se los mencionó por acá. Hay una crítica social, una crítica filosófica y económica a un sistema en el que el hombre se está cuestionando su realidad cotidiana y nos va deshumanizando, va degradando a tal punto, ¿verdad?, que nos deja convertidos en nada, ¿verdad? Pensemos en ese sistema de producción económico capitalista que nos va absorbiendo, produzca, produzca y consuma, ¿verdad? Eh, y además un sistema social que cada vez nos exige más económicamente y que muchas veces filosóficamente nos va haciendo sentir como Gregorio, ¿verdad? Ciertos vacíos, cierta soledad incluso, porque vean que Gregorio al principio su hermana es quien se preocupa por él, ya después ella está cansada y ya quiere que él desaparezca, ¿verdad? Entonces, no, como la vida y ese ritmo de vida tan deshumanizado nos va degradando. Aquí se los menciono, la deshumanización que sufre Gregorio Samsa como una metáfora del hombre que es envuelto por un sistema capitalista, por los problemas y los vacíos existenciales y las relaciones humanas. Y aquí siempre les hago hincapié en la importancia eh, de cuestionarnos, ¿verdad? Nuestra propia vida, nuestra misión en la vida. Todos tenemos una misión. Entonces, nuestra primera misión es ser felices. Y si somos felices, podemos dar un granito de felicidad a los demás y producir, pero no solo a nivel económico y a nivel capitalista, sino también sentirnos satisfechos, sentirnos útiles, sentirnos provechosos para la humanidad, ¿verdad? Que es una de las críticas más fuertes que hace la metamorfosis, ¿verdad? O sea, realmente que los problemas no nos consuman, sino que tratemos como de sacarles el provecho, que esos vacíos existenciales podamos tratarlos y trabajarlos y conocernos y fortalecer nuestras relaciones humanas, ¿verdad? La comunicación, la empatía, el servicio, eh, el amor a la humanidad que nos puede llevar a la metamorfosis, pero de la mariposa y no a la de la cucaracha como lo plantea Kafka, ¿verdad? Sino que es una crítica, ¿verdad? A cómo muchas veces el ruido social nos puede ir deshumanizando y convirtiendo en esas personas, ¿verdad? Como atareadas por la vida cotidiana. Y por supuesto que hay una fuerte crítica al sistema económico, ¿verdad? Porque una de las situaciones que enfrenta Gregorio es que él tiene un trabajo que no disfruta, que no le gusta, ¿verdad? Pero que debe hacerlo para mantener económicamente las necesidades y los lujos o apariencias de su familia, ¿verdad? Familia que no lo valora, que no lo agradece, por eso también es parte de los vacíos existenciales y las relaciones humanas que se denuncian en el texto, ¿verdad? Pero cómo ese sistema económico y político nos hace exigirnos más y irnos dejando de lado, ¿verdad? Que nos va absorbiendo. Entonces, la reflexión en ese texto es, como decimos popularmente, agarrar para nuestro saquito y aprender para sacar lo positivo, ¿verdad? Tratar de disfrutar más la vida y evitar que nos pase lo de Gregorio Samsa.
Espero que la puedan leer, que la puedan disfrutar. Realmente es un texto muy interesante, muy apasionante. Tiene un nivel filosófico y existencial inmenso, por eso de primera entrada puede ser como difícil que lo entendamos, ¿verdad? El asunto del hombre convertido en cucaracha, pero ya cuando lo meditamos y lo analizamos, encontramos muchas relaciones con nuestra vida actual inclusive, ¿verdad? Ojalá que de verdad lo lean y lo puedan disfrutar. Y ya por otra parte, para ir cerrando, tenemos Crónica de una muerte anunciada, que es un texto magnífico, ¿verdad? Es imprescindible en nuestras vidas. Como lectores hay que leerlo y de verdad que es de otro calibre, de otro universo, ¿verdad? El autor es Gabriel García Márquez, que es el colombiano, ¿verdad? Este es un texto más latino y pertenece al movimiento literario del realismo mágico, que es un movimiento muy latino también y muy interesante. Ya les voy a contar un poquito de qué se trata. Bueno, contarles que sobre su origen hay muchísimas discusiones, ¿verdad? Hay muchos exponentes. Lo que todavía no está como muy claro es como quién lo funda o dónde inicia, ¿verdad? Pero sí tenemos claro que inicia a mediados del siglo XX y que cuenta con muchísimos exponentes, entre ellos está Juan Rulfo, que se dice que es quien lo funda, ¿verdad? Con su novela Pedro Páramo, pero como les digo, hay varias teorías ahí. Luego tenemos a Miguel Ángel Asturias. Hay una novela muy interesante de él que es Hombres de Maíz, en donde el elemento del realismo mágico está muy marcado también. Y por supuesto Gabriel García Márquez. Por ahí escuchaba que es imposible pensar en García Márquez y no relacionarlo con el realismo mágico, porque es como si fueran uno solo. Recordemos que Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Con 100 años de soledad, que es un texto del realismo mágico por excelencia. Y Crónica de una muerte anunciada no se queda atrás. En el realismo mágico tenemos que el motivo principal es mostrar sucesos irreales o extraordinarios como parte de algo cotidiano y algo natural. Elementos irreales o extraordinarios como el sueño que sucede en Crónica de una muerte anunciada. Recordemos que la cultura latina también es un poco supersticiosa, entonces el realismo mágico toma parte de esos conocimientos o esas ideas del, 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 de las creencias, sí, supersticiosas, ¿verdad? Como parte de una realidad que es natural, que es cotidiana, que es muy normal en nuestro día a día. Los elementos mágicos y fantásticos son percibidos por los personajes como parte de la normalidad. Nunca son explicados, no necesitan una razón lógica o científica, simplemente es algo que es normal. Los elementos sensoriales son parte importante de esta realidad, ¿verdad? Hay una alusión a referencias socioculturales de los ámbitos más populares, lo que les decía, ¿verdad? El asunto de que somos supersticiosos o creyenceros, como decimos popularmente, entonces eso es parte de un ámbito de una cultura muy popular. Entonces el realismo mágico se enriquece muchísimo con eso y los hechos son reales, pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos no tienen explicación o es muy improbable que ocurran. Son hechos muy cotidianos, pero que van a tener una explicación muy fantástica, ¿verdad? Entonces, es parte de toda esa cultura y toda esa sociedad, pues, creyencera, ¿verdad? Y que relaciona elementos muy cotidianos, muy del día a día, con razones de este tipo fantásticos. Bueno, en Crónica de una muerte anunciada, como su nombre lo dice,
el texto se constituye como una crónica. Recordemos que una crónica es un género periodístico en donde se recolectan testimonios, ¿verdad? O puntos de vista y se realiza un informe, ¿verdad? Detallado de lo que se ve, de lo que se vive, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, su narrador va a ser un narrador testigo. Es alguien que nos va a contar lo que le contaron y lo que pudo haber visto él también. Hay un personaje principal que se llama Santiago Nazar, ¿verdad? Que nos lo marcan desde el inicio. Sin embargo, a partir de Santiago nos vamos a conectar con muchos otros personajes. Hay dos importantes que son Ángela Vicario y Bayardo San Román. Y por supuesto lo que son los gemelos Pedro y Pablo Vicario, que son los hermanos de Ángela, ¿verdad? Entonces, a partir de Santiago y de lo que sucede en la vida de Santiago, que es el personaje principal, también vamos conociendo las historias de estos otros personajes. ¿Qué sucede en Crónica de una muerte anunciada? Bueno, como su nombre lo dice, hay una muerte y nos lo plasman desde el inicio. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. O sea, desde el inicio ya nosotros sabemos a quién mata, a Santiago, ¿verdad? Y sabemos que él va a morir, pero no sabemos por qué ni sabemos qué está pasando. De verdad es un texto fascinante, espero que lo puedan leer. Y lo que pasa en Crónica es que, bueno, a Santiago lo matan, ¿verdad? Lo matan los gemelos Pedro y Pablo Vicario. Hay varios temas que se trabajan en Crónica, pero antes de entrar a ellos les voy a hacer un mini resumen de Crónica de una muerte anunciada. Pues desde el inicio se nos menciona que Santiago había ido a una boda la noche anterior o el día anterior. Esa boda fue la de Ángela y la de Bayardo San Román. Un día Bayardo llega al pueblo, él es un foráneo, ¿verdad? Pensemos en el pueblo chiquitito donde todo el mundo se conoce, donde han vivido siempre las mismas personas, ¿verdad? Y los niños han crecido juntos. Y llega un extraño, que en este caso es Bayardo. La familia de Ángela está muy interesada en que Ángela se case con Bayardo, porque Bayardo es un hombre no solamente extranjero y guapo, sino que es un hombre adinerado. Entonces, intentan convencerlos para que ellos se casen. Sin más pormenores les cuento, ellos se casan. Y resulta que la noche de bodas, Bayardo devuelve a Ángela Vicario. ¿Por qué la devuelve? Porque Ángela no era virgen. Entonces, en algún momento de la historia, si una mujer no se casaba virgen, era expuesta al escrutinio público, ¿verdad? Porque era un acto de deshonor tanto para su marido como para ella misma y también para su familia. Entonces, cuando a Ángela la devuelven, la mamá, ¿verdad? Que está muy preocupada, le pregunta, o sea, ¿por qué has deshonrado así a tu familia, a tu marido, si te enseñamos buenas costumbres, si te dimos buenas bases, si somos religiosos? ¿Qué pasó? Entonces es tanta la presión que Ángela recibe que ella da el nombre de Santiago cuando le preguntan que quién la deshonró. Y no solamente dice que la deshonró, ¿verdad? Que ella perdió su virginidad con él, sino que también que fue a la fuerza, ¿verdad? Entonces, vean que son temas muy sensibles, ¿verdad? Y delicados. Entonces, a partir de ahí, lo que dictaba la norma social era que el honor de la familia debía ser limpiado, porque ya Ángela no iba a poder casarse más, ya Ángela iba a quedar manchada y la familia Vicario también. Entonces había que limpiar ese honor.
¿Y a quién le corresponden? A los gemelos, a Pedro y a Pablo Vicario, que son los hermanos de Ángela. Y lo que corresponde es que ellos asesinen a Santiago, cobren el honor de su hermana y recuperen el honor de su familia. Los gemelos Vicario no querían asesinarlo. Ellos eran amigos. Santiago había asistido a la boda. Ellos eran amigos y ellos no querían asesinarlo. Pero fue tanta la presión que ellos recibieron también a nivel social que al final tuvieron que hacerlo. Todo el mundo sabía que lo iban a matar, excepto Santiago. Santiago estaba comprometido también con Flora Miguel. Entonces, hay un asunto también ahí, ¿verdad? De lo que es la traición. Ellos tenían un compromiso pactado, no era realmente porque quisieran estar juntos, sino era porque tenían un compromiso pactado por sus familias. Pero aún así, Flora Miguel se siente muy traicionada. Ella cree que realmente fue Santiago, ¿verdad? Y aunque ella también sabía que lo iban a matar, no quiso ayudarlo, no le abrió la puerta cuando él llegó a buscarlo y ella al final escapa con otro hombre como venganza. Entonces aquí les anoté algunos de los temas. El honor, ¿verdad? Como les decía, que está plasmado en Ángela Vicario y en sus hermanos. En Ángela porque a nivel social también el honor de un hombre y de su familia estaba marcado en la mujer, en que fuera una buena esposa, una buena ama de casa, una buena madre y en que llegara virgen al matrimonio, sino ya eso le restaba honor. Y en los hermanos porque tenían que ser lo suficientemente hombres y valientes, así lo vemos en la novela, para poder recobrar su honor y asesinar a Santiago, aunque ellos no quisieran. La crítica y el análisis a los roles sociales, ¿verdad? O sea, lo que les mencionaba, cómo se educa a los hombres, para qué se educa a los hombres, para qué se educa a las mujeres, cómo está construida la sociedad, ¿verdad? Que la mujer siempre sea sumisa, que esté en su casa atendiendo a su marido, con los hijos. Y por supuesto, el asunto tan marcado de lo que es la traición por el asunto de no ser virgen, ¿verdad? La lealtad y la justicia, porque hay una doble dirección en la justicia, tanto en la que supuestamente deben cobrar los gemelos Vicario por lo que le pasó a su hermana, como la justicia que deben hacer a nivel legal al meter a los gemelos Vicario a la cárcel por el asesinato, ¿verdad? Entonces hay un asunto ahí también muy legal. Entonces vean que es una historia un poco, pues, difícil, trata temas muy sensibles, ¿verdad? Como lo es, pues, la muerte, la justicia legal, el asunto de la ética, ¿verdad? De las relaciones sociales, de las relaciones sexuales, del honor, de la lealtad, ¿verdad? Entonces es un texto muy, muy interesante, de verdad, léanlo, no se van a arrepentir. Y contarles que, bueno, está basada en una historia real, ¿verdad? Cristo Bedoya, que es uno de los personajes de Crónica, es al mismo tiempo el narrador. Ellos eran amigos, ¿verdad? En la novela se plantea como Cristo Bedoya es amigo de Santiago Nazar. Y García Márquez, que es quien escribe, el autor, ¿verdad? Es quien escribe la novela. No se menciona en el texto, ¿verdad? Pero sí es también amigo de Cristo Bedoya, que es el que recolecta los datos 27 años después. Entonces a eso le llamamos una organización perturbada, ¿verdad? Se nos narran hechos que han ocurrido 27 años antes, ¿verdad? Y mediante el texto la historia se va reconstruyendo mediante testimonios y recuerdos,
¿verdad? Pero el texto termina con la imagen de Santiago, o sea, eso quiere decir que el manejo del tiempo es cerrado. Inicia porque están reconstruyendo 27 años después y hay toda una secuencia perturbada, ¿verdad? Dada por los recuerdos, por los sueños, porque juegan con ese tiempo que va y viene del pasado al presente y a los recuerdos, pero finaliza con el asesinato, ¿verdad? Entonces, finaliza en ese hecho que ocurrió hace 27 años. Y por último, comentarles que el final juega con las percepciones y los diferentes análisis de los lectores. Nunca se confirma que Santiago sea culpable. De hecho, la metáfora o el simbolismo de que él vaya vestido de blanco es muy significativo porque el blanco representa como inocencia, pureza, y vean que él estaba vestido de blanco no solo el día en que lo iban a matar, sino también el día anterior. Entonces, el texto más bien da a entender como si Santiago fuera inocente. Realmente nunca sabemos qué le pasa a Ángela, ni quién es el autor, ¿verdad? Del daño que le hicieron a ella. No se sabe, nunca se confirma que haya sido Santiago. De hecho, como les digo, el texto parece indicar que no fue él, ¿verdad? Pero hay diferentes teorías. Sin embargo, el final nos da como esa apertura a que cada lector pueda analizar, interpretar e inferir para ver si puede como saber quién es el, el que realmente deshonró a Ángela, ¿verdad? O sea, nos convierte en un testigo de la historia para saber realmente qué fue lo que pasó. Así que espero que lo disfruten, ojalá que lo puedan leer, de verdad. Y es un texto interesante. Se van a enganchar desde el inicio, no se van a arrepentir. Muchas gracias por su atención, muchos éxitos en todo lo que emprendan. Y ha sido para mí un placer hablarles de estos temas tan apasionantes. Hasta la próxima y saluditos.